Cuando la peste se establece en una ciudad, las formas regulares se derrumban. Nadie cuida los caminos, ni hay ejército, ni policía, ni gobiernos municipales. Las piras para quemar a los muertos se encienden al azar. Con cualquier medio disponible, todas las familias quieren tener la suya. Luego, cada vez menos madera, menos espacio y menos llamas. Y las familias luchan alrededor de las piras, y al fin todos huyen, pues los cadáveres son demasiado numerosos. Ya los muertos obstruyen las calles en pirámides ruinosas, y los animales mordisquean los bordes. El hedor sube en el aire como una llama. El amontonamiento de los muertos bloquea calles enteras. Entonces, las casas se abren y los pestíferos delirantes van aullando por las calles con el peso de visiones espantosas. Otros atestados, sin bubones, sin delirios, sin dolores, sin erupciones, se miran orgullosamente en los espejos, sintiendo que revientan de salud y caen muertos con las vacías en la mano, llenos de desprecio por las otras víctimas. La de la población, aparentemente inmunizada por la furia de la codicia, entra en las casas abiertas y echa mano a riquezas, aunque sabe que no podrá aprovecharlas. Y en ese momento nace el teatro, es decir, la gratuidad inmediata que provoca actos múltiples y sin provecho. Pero si se necesita un flagelo poderoso para revelar esta gratuidad frenética, y si ese flagelo se llama la peste, quizá podamos determinar entonces el valor de esa gratuidad en relación con nuestra personalidad total. El estado del apestado, que muere sin destrucción de materias, con todos los estigmas de un mal absoluto y casi abstracto, es idéntico al del actor, penetrado íntegramente por sentimientos que no le benefician ni guardan relación con su condición verdadera. Todo muestra en el aspecto físico del actor, como en el del apestado, que la vida ha reaccionado hasta el paroxismo, y sin embargo, nada ha ocurrido. Pero, así como las imágenes de la peste, en relación con un potente estado de desorganización física, son como las últimas andanadas de una fuerza espiritual que se agota, las imágenes de la poesía en el teatro son una fuerza espiritual que inicia su trayectoria en lo sensible y prescinde de la realidad. Si admitimos esta imagen espiritual de la peste, descubriremos en los humores del apestado el aspecto material de un desorden en otros planos. Equivale a los conflictos, a las luchas, a los cataclismos y a los desastres que encontramos en la vida. Y así como no es posible que la desesperación impotente y los gritos de un lunático en un asilo lleguen a causar la peste, por una suerte de reversibilidad de sentimientos e imágenes, puede admitirse también que los acontecimientos exteriores, los conflictos políticos, los cataclismos naturales, el orden de la revolución y el desorden de la guerra, al pasar al plano del teatro, se descarguen a sí mismos en la sensibilidad del espectador con toda la fuerza de una epidemia.
San Agustín, en La Ciudad de Dios, lamenta esta similitud entre la acción de la peste, que mata sin destruir órganos, y el teatro, que sin matar provoca en el espíritu, no ya de un individuo, sino de todo un pueblo, las más misteriosas alteraciones. Sabed, dice, quienes lo ignoráis, que estas representaciones, espectáculos pecaminosos, no fueron establecidos en Roma por los vicios de los hombres, sino por el orden de vuestros dioses. Sería más razonable rendir honores divinos a Escipión que a dioses semejantes. Valían, por cierto, menos que su pontífice para apaciguar la peste que mataba los cuerpos. Vuestros dioses reclamaron que se les honrara con esos espectáculos, y vuestro pontífice, queriendo evitar esa peste que corrompe las almas, prohíbe hasta la construcción del escenario. Si os queda una pizca de inteligencia y preferís el alma al cuerpo, mirad a quién debéis reverenciar, pues la astucia de los espíritus malignos, previendo que iba a cesar el contagio corporal, aprovechó alegremente la ocasión para introducir un flagelo mucho más peligroso, que no ataca al cuerpo, sino las costumbres. En efecto, es tal la ceguera, tal la corrupción que los espectáculos producen en el alma, que aún en estos últimos tiempos gentes que escaparon del saqueo de Roma y se refugiaron en Cartago, y a quienes domina esta pasión funesta, estaban todos los días en el teatro delirando por los histriones. Es inútil dar razones precisas de ese delirio contagioso. Ante todo importa admitir que, al igual que la peste, el teatro es un delirio y es contagioso. El espíritu cree lo que ve y hace lo que cree. Tal es el secreto de la fascinación, y el texto de San Agustín no niega en ningún momento la realidad de esta fascinación. Sin embargo, es necesario redescubrir ciertas condiciones para engendrar el espíritu, un espectáculo capaz de fascinarlo. Y esto no es simplemente un asunto que concierne al arte, pues el teatro es como la peste, y no solo porque afecta a importantes comunidades y las transforma en idéntico sentido. Hay en el teatro, como en la peste, algo a la vez victorioso y combativo. La peste toma imágenes dormidas, un desorden latente, y los activa de pronto transformándolos en los gestos más extremos. Y el teatro toma también gestos y los lleva a su paroxismo. Como la peste, rehace la cadena entre lo que es y lo que no es, entre la virtualidad de lo posible y lo que ya existe en la naturaleza materializada. Redescubre la noción de las figuras y de los arquetipos que operan como golpes de silencio, pausas intermitencias del corazón, excitaciones de la linfa, imágenes inflamatorias que invaden la mente bruscamente despierta. El teatro nos restituye todos los conflictos que duermen con nosotros, con todos sus poderes, y da a esos poderes nombres que saludamos como símbolos. Y he aquí que ante nosotros se desarrolla una batalla de símbolos lanzados unos contra otros en una lucha imposible, pues solo puede haber teatro a partir del momento en que se inicia realmente lo imposible, y cuando la poesía de la escena alimenta y recalienta los símbolos realizados. Una verdadera pieza de teatro perturba el reposo de los sentidos, libera el inconsciente reprimido, incita a una especie de rebelión virtual que, por otra parte,
solo ejerce su efecto permaneciendo virtual e impone a la comunidad una actitud heroica y difícil. Escipión Nasica, gran pontífice, que ordenó nivelar los teatros de Roma y tapar con tierra sus sótanos. Cuando la peste se establece en una ciudad, las formas regulares se derrumban. Nadie cuida los caminos, ni hay ejército, ni policía, ni gobiernos municipales. Las piras para quemar a los muertos se encienden al azar. Con cualquier medio disponible, todas las familias quieren tener la suya. Luego, cada vez menos madera, menos espacio y menos llamas. Y las familias luchan alrededor de las piras, y al fin todos huyen, pues los cadáveres son demasiado numerosos. Ya los muertos obstruyen las calles en pirámides ruinosas y los animales mordisquean los bordes. El hedor sube en el aire como una llama. El amontonamiento de los muertos bloquea calles enteras. Entonces, las casas se abren y los pestíferos delirantes van aullando por las calles con el peso de visiones espantosas. Otros apestados, sin bubones, sin delirios, sin dolores, sin erupciones, se miran orgullosamente en los espejos, sintiendo que revientan de salud y caen muertos con las vacías en la mano, llenos de desprecio por las otras víctimas. La hez de la población, aparentemente inmunizada por la furia de la codicia, entra en las casas abiertas y echa mano a riquezas, aunque sabe que no podrá aprovecharlas. Y en ese momento nace el teatro, es decir, la gratuidad inmediata que provoca actos múltiples y sin provecho. Pero si se necesita un flagelo poderoso para revelar esta gratuidad frenética, y si ese flagelo se llama la peste, quizá podamos determinar entonces el valor de esa gratuidad en relación con nuestra personalidad total. El estado del apestado, que muere sin destrucción de materias, con todos los estigmas de un mal absoluto y casi abstracto, es idéntico al del actor, penetrado íntegramente por sentimientos que no le benefician ni guardan relación con su condición verdadera. Todo muestra en el aspecto físico del actor, como en el del apestado, que la vida ha reaccionado hasta el paroxismo y sin embargo nada ha ocurrido. Pero, así como las imágenes de la peste, en relación con un potente estado de desorganización física, son como las últimas andanadas de una fuerza espiritual que se agota. Las imágenes de la poesía en el teatro son una fuerza espiritual que inicia su trayectoria en lo sensible y prescinde de la realidad. Si admitimos esta imagen espiritual de la peste, descubriremos en los humores del apestado el aspecto material de un desorden en otros planos. Equivale a los conflictos, a las luchas, a los cataclismos y a los desastres que encontramos en la vida. Y así como no es posible que la desesperación impotente y los gritos de un lunático en un asilo lleguen a causar la peste, por una suerte de reversibilidad de sentimientos e imágenes, puede admitirse también que los acontecimientos exteriores, los conflictos políticos, los cataclismos naturales, el orden de la revolución y el desorden de la guerra, al pasar al plano del teatro, se descarguen a sí mismos en la sensibilidad del espectador con toda la fuerza de una epidemia. San Agustín, en la Ciudad de Dios, lamenta esta similitud entre la acción de la peste
que mata sin destruir órganos, y el teatro, que sin matar provoca en el espíritu, no ya de un individuo, sino de todo un pueblo, las más misteriosas alteraciones. Sabed, dice, quienes lo ignoráis, que estas representaciones, espectáculos pecaminosos, no fueron establecidos en Roma por los vicios de los hombres, sino por el orden de vuestros dioses. Sería más razonable rendir honores divinos a Escipión que a dioses semejantes. Valían, por cierto, menos que su pontífice para apaciguar la peste que mataba los cuerpos. Vuestros dioses reclamaron que se les honrara con esos espectáculos, y vuestro pontífice, queriendo evitar esa peste que corrompe las almas, prohíbe hasta la construcción del escenario. Si os queda una pizca de inteligencia y preferís el alma al cuerpo, mirad a quién debéis reverenciar, pues la astucia de los espíritus malignos, previendo que iba a cesar el contagio corporal, aprovechó alegremente la ocasión para introducir un flagelo mucho más peligroso, que no ataca el cuerpo, sino las costumbres. En efecto, está la ceguera, tal la corrupción que los espectáculos producen en el alma, que aún en estos últimos tiempos gentes que escaparon del saqueo de Roma y se refugiaron en Cartago, y a quienes domina esta pasión funesta, estaban todos los días en el teatro delirando por los histriones. Es inútil dar razones precisas de ese delirio contagioso. Ante todo importa admitir que, al igual que la peste, el teatro es un delirio y es contagioso. El espíritu cree lo que ve y hace lo que cree. Tal es el secreto de la fascinación, y el texto de San Agustín no niega en ningún momento la realidad de esta fascinación. Sin embargo, es necesario redescubrir ciertas condiciones para engendrar el espíritu, un espectáculo capaz de fascinarlo. Y esto no es simplemente un asunto que concierne al arte, pues el teatro es como la peste, y no solo porque afecta a importantes comunidades y las transforma en idéntico sentido. Hay en el teatro, como en la peste, algo a la vez victorioso y combativo. La peste toma imágenes dormidas, un desorden latente, y los activa de pronto transformándolos en los gestos más extremos. Y el teatro toma también gestos y los lleva a su paroxismo. Como la peste, rehace la cadena entre lo que es y lo que no es, entre la virtualidad de lo posible y lo que ya existe en la naturaleza materializada. Redescubre la noción de las figuras y de los arquetipos que operan como golpes de silencio, pausas intermitencias del corazón, excitaciones de la linfa, imágenes inflamatorias que invaden la mente bruscamente despierta. El teatro nos restituye todos los conflictos que duermen con nosotros, con todos sus poderes, y da a esos poderes nombres que saludamos como símbolos. Y he aquí que ante nosotros se desarrolla una batalla de símbolos lanzados unos contra otros en una lucha imposible, pues solo puede haber teatro a partir del momento en que se inicia realmente lo imposible, y cuando la poesía de la escena alimenta y recalienta los símbolos realizados. Una verdadera pieza de teatro perturba el reposo de los sentidos, libera el inconsciente reprimido, incita a una especie de rebelión virtual que, por otra parte, solo ejerce su efecto permaneciendo virtual e impone a la comunidad una actitud heroica y difícil,
Escipión Nasica, gran pontífice, que ordenó nivelar los teatros de Roma y tapar con tierra sus sótanos.